¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un mundo que no siempre entiende tus necesidades? ¿Qué significa realmente hablar de inclusión y empatía? Este podcast busca sensibilizar sobre el espectro autista y los trastornos del neurodesarrollo, desmitificar conceptos erróneos, fomentar la inclusión y abogar por la igualdad y el respeto hacia la diversidad. Yo soy Cristina Chacón, especialista en terapia del lenguaje. En voz alta. Bienvenidos a este podcast en voz alta. Mi nombre es Cristina Chacón, soy terapeuta del lenguaje y juntos construimos un mundo inclusivo. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante y que sé que tocará pues esas fibras más sensibles que tenemos las que somos mamá, y creo que en general a todos nos va a tocar esa parte del corazón, porque vamos a hablar con dos mamás de niños con autismo. Pues nos contarán, las dificultades a las que se enfrentaron, cuáles fueron las características que vieron en sus hijos y pues los retos que viven día a día, ¿no? Entonces, pues toda mi admiración para ellas. Bienvenidas, Sara, Yeliset. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, antes de comenzar, quisiera que me comentaran un poco sobre ustedes, cuántos hijos tienen, una breve reseña, ¿sí? Antes de comenzar, pues para conocerlos un poco más. Pues mi nombre es Jennifer, mi familia se conforma por 4, es mamá, papá y 2 niños. Y pues soy ama de casa. Muy bien. ¿Tú, Sara? Mi nombre es Sara, también somos 4, somos papá, mamá y 2 hijos, un adolescente de 15 años y Emilio que tiene 4 años. Ok, muy bien. Y bueno, cuéntame, Jennifer, ¿cómo fue este proceso que descubriste o qué características fueron las primeras que tú observaste en Israel? Pues yo, la verdad, Isra tuvo el retraso del habla, entonces fue de ahí donde yo partí para ir con el neurólogo. También tuvo balbuceo y entonces lo perdió. Entonces esas fueron como lo más alarmante que me hizo ir a neuropediatra. Ok, ¿y qué edad tenía cuando empezó a perder estas características del lenguaje? Yo creo que un poquitito pasadito del año fue en que ya no hubo nada de nada. Ok, ¿y en qué momento fue cuando recibieron ese diagnóstico? Yo me esperé hasta los 2 porque pues desafortunadamente la gente te dice, pues déjalo hasta los 2 años, sé que es normal, pero como que hay algo dentro de uno como mamá que yo le dije a mi esposo, no, o sea, ya hay que ir, y pasadito de los 2 años fue cuando ya empezamos con estudios y todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Nos pudieras comentar qué emociones experimentaron o experimentaste tú más que nada al recibir ese diagnóstico? Pues la verdad, yo al principio como que tuve como negación, tuve sentimientos encontrados, como de tristeza, culpa. Me puse aquí. Me dio mucha no saber qué, algo nuevo para mí, pero pues al final como que lo vas asimilando, lo vas aceptando poco a poco. Pero sí tuve mucho, pues, sentimientos de culpa, negación, pero también más que nada me dio como mucho miedo. Eso. Claro, pues miedo a lo desconocido, ¿no? Y yo creo que todo nos pasa. O sea, cualquier reto desconocido al que nos enfrentamos, pues nos da miedo y es como que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Como en una plática que vino y nos dio una ponente no sé si estuviste tú en esa plática, que nos dijeron, pues es que cuando yo iba a ser mamá, yo me preparé para ir a la playa y en el camino me tuve que preparar por la montaña, ¿no? Entonces, pues es lógicamente, pues todos estos sentimientos son totalmente entendibles, ¿no? Y al contrario, creo que si no los presentaras, pues sería como que, pues creo que no estás siendo consciente de la situación, ¿no? Tú, Sara, nos pudieras comentar cuáles fueron esas características que tú empezaste a observar en Emilio y cómo fue este proceso de diagnóstico. Bueno, en el caso de Emilio empezó temprano, pero nosotros lo ignoramos. A los 8 meses él decía mamá y lo dejó de decir. Y desde entonces ya presentaba el stimming
que ese movimiento involuntario de sus manitas no lo hacía tan marcado como tal, pero sí sus manos siempre fueron como muy características, se abrían y se cerraban mucho cuando algo le generaba mucha emoción, ¿no? No nos llamó la atención porque su hermano también lo hacía. Entonces era como, ay, es una característica de los hermanos, ¿no? Qué gracioso, comparten los dos, hacen igual. Ignorando, vaya, que pues era un síntoma muy marcado del autismo. Pero es hasta los 11 meses y medio que Emilio empieza a presentar un trastorno de sueño muy marcado, muy marcado. Diario se despertaba 2, 3 horas en la madrugada y no había poder humano que lo hiciera dormir con nada inmundo. Yo casi me volví una coach, una sleep coach, porque leía, investigaba rutinas de sueño, higiene de sueño, nada nos funcionaba, nada. Y luego como el retraso del habla, ¿no? Pero pues fue el niño de pandemia, entonces también era como, pues es que no nos ven más que a mi esposo y a mí, y a su hermano, es normal. Y sí nos llamaba la atención ciertas cositas como, ay no, sigue instrucciones sencillas, pero bueno, es que él es muy voluntarioso. O cosas que uno como que va como justificando, ¿no? Por ignorancia, vaya. Y a te digo, a partir de los 11 meses y medio que empieza con el trastorno de sueño, hasta los 2 años, o sea, duramos 1 año sin saber qué pasaba. Y una de mis primas, que es mamá de 2 niños con autismo, ella me dice, ¿sabes qué? Te tengo que decir algo, ojalá me equivoque, espero que no sea nada, pero yo veo muchas cosas en Emilio que yo veía en mis hijos cuando ellos estaban chicos. Entonces, aparte pues el retraso en el habla y demás, vamos con neurólogo y nos dice, no, yo no lo veo como autismo. Sí hay que mejorar su sueño y mejorando su sueño va a mejorar su habla o viceversa, ¿no? Mejorando el habla va a mejorar su sueño. Ahora sí que no sabemos que si fue primero el huevo o la gallina, pero pues tienes que arreglar la situación y ella nos manda con terapeuta de lenguaje y al llegar con la terapeuta de lenguaje nos hace una evaluación y nos dice, ¿sabes qué? Él tiene muchas características de autismo. No te estoy diciendo que lo tenga porque no le estoy haciendo el estudio exhaustivo, pero no quiero que pase 1 año y que resulta que el niño tal vez no progresa o al año te diga, es que tenía autismo y pues tú ya tienes un año aquí, ¿no? Entonces de momento pues sí fue duro, la verdad. Creo que compartimos el sentimiento de culpa porque como mamá siempre estás, vaya, haya un diagnóstico o no haya el diagnóstico de por medio, las mamás vivimos con mucha culpa, siempre. Entonces es como, ¿por qué? O sea, si me cuidé, si yo era sana, si mi alimentación, si yo el ejercicio, yo suplementaba, yo esto, lo otro. O sea, hice todo bien, ¿qué pasó? ¿Por qué se dio? Y sí entré en un proceso de duelo en el cual pues me costó como salir de ahí, sobre todo porque el trastorno de sueño no nada más era de Emilio, o sea, también era mío y la privación de sueño es de las torturas más horribles que yo he experimentado. Entonces, sin dormir, deprimida, con el diagnóstico encima, sin saber qué va a pasar, cómo lo voy a tratar, y luego aparte te dan siempre como que los peores escenarios, ¿no? O sea, tienes que saber que probablemente tu hijo nunca se comunique. Entonces es como estás procesando todo esto y te metes a internet y ves casos súper severos y dices, se te viene el mundo encima. O sea, se te viene el mundo encima. Fue difícil, fue doloroso, yo digo que es como una pérdida. O sea, pierdes ese hijo que tú tenías idealizado. Las expectativas. Ajá, sí, es un duelo porque estás perdiendo justamente eso, o sea, la imagen o la idea que yo tenía de mi maternidad perfecta, ¿no? Y de mi hijo que va a ser a los 3, 4 años, lo voy a traer todos los deportes y va a estar en tal escuela y los hijos de mis amigas van a ser sus amigos y de repente es, pues, bienvenida, esta es tu nueva realidad. Y entonces así fue nuestro caso. Muy bien. Y a ver, vamos a aquí que me cuenten un poquito la experiencia, cómo llevan en su día a día estos retos de la comunicación. Y primeramente quiero que me comenten, pues para que los que nos escuchan sepan, ¿no? Si
sus niños actualmente tienen lenguaje verbal, o sea, se comunican por palabritas, o sea, quiero que me comenten eso y cómo enfrentan estos retos de la comunicación. ¿Estoy bien? Pues Isra no tiene mucho lenguaje, o sea, es muy, muy corto, pero hemos mejorado mucho con la terapia del lenguaje. Nosotros, que él se comunique es muy frustrante para él, porque él quiere hacerlo, o sea, quiere pedir las cosas, pero no puede. Entonces, el que él haya aprendido a decir sí y no, o sea, fue algo así, aquí, plus, porque, o sea, es algo de que, ¿quieres esto? Sí, no. O sea, ya saber más o menos qué, porque antes nada. Y bueno, antes de que empezara a decir sí o no, aprendimos a señalar. También eso es algo que nos ayudó muchísimo. Del, bueno, Isra, ¿qué es lo que quieres? Esto es. Porque antes, al no entenderle, al no tener nada de lenguaje, pues le daba algo y no, y se enojaba y se postraba. Y es eso, mucha frustración, pero pues cierta. Gracias a Dios, poco a poco vamos a hablar. Vamos, así es. Y obviamente aquí hay que mencionar, ¿no? Que muchas veces papás a mí me llegan a terapia y quiero que mi hijo me hable. Sí, pero lo primero, antes de que se surja esta comunicación verbal, tiene que venir esta no verbal, ¿no? Estos gestos, estas expresiones. Entonces, pues ahí es, primeramente yo señalé, después ya te pido con la mano, ¿no? Y después ya te puedo decir sí o te puedo decir más. Entonces es un proceso, ¿no? O sea, no es, y que ustedes más que nada lo conocen, ¿no? Es muy difícil, muy diferente, más bien el panorama que tengo yo de mis niños aquí en terapia al que tienen ustedes, evidentemente, ¿no? ¿Sí? ¿Nos podrías compartir tú esta cuestión del lenguaje de Emilio y estos retos que ustedes enfrentan? Cuando nosotros entramos al diagnóstico, Emilio era no verbal, totalmente, o sea, no decía ni una palabra. Entonces, fue la primera expectativa de la que yo me tuve que deshacer. Me decía mucha gente, es que ten fe, verás que va a hablar. Y obviamente yo no entraba en una disputa con la gente, pero yo decía, yo prefiero no esperar nada, porque si no pasa, no me voy a sentir mal. Y si pasa, ya, triunfamos. Y entonces, bueno, pues fue un trabajo que empezó a partir de los 2 años y con cositas así como muy sueltas, ¿no? O sea, rojo fue su primer palabra, rojo, porque lo he cantado programa de colores. Entonces, a pesar de todo lo que se dice del daño que hacen las pantallas, no sé, en el caso de tu niño, a Emilio le ha favorecido muchísimo en cuestión de vocabulario. Obviamente con moderación y siempre pendientes de qué es lo que está viendo, pero él ahorita tiene muchísimo vocabulario. Él es un procesador de lenguaje gestántico, entonces para él es más fácil decirnos palabras, bueno, frases estructuradas súper largas que ya tiene memorizadas que una frase corta, Spotify. Y la ventaja de este tipo de procesamiento del lenguaje es que, bueno, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, poco a poco ha ido como descomponiendo esas frases tan largas para poder ir armando frases espontáneas. Lo que más nos ha servido en todo este tiempo, pues han sido terapias de lenguaje, dieta. Tenemos 2 años con una dieta súper intensa, libre de gluten, libre de azúcar, libre de caseína, de soya. Emilio no come nada que yo no cocine, así de simple. Y suplementación, una suplementación que está hecha en base a necesidades específicas de su cuerpo. Cada 6 meses le hacemos estudio de sangre y de acuerdo a esos resultados tenemos un especialista que nos dice, dale este suplemento, ahora cuál es este, quítale esto, súmele. Y de esa manera es de como hemos visto pues todo su avance. Ahorita él se comunica perfecto para cuestión de sus necesidades. Te dice que si quiere, que no quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. No te dice cómo le fue en la escuela, con quién jugó, con quién platicó. Pero bueno, yo siento que esa ya va a ser como la cereza del pastel, ¿no? O sea, mi miedo que era, si algo me pasa, ¿cómo va a decir él que quiere? Eso que él va a buscar, ya está suplido, entonces ya, lo que venga es, ahora sí que es la cereza del pastel. Y creo que ahorita, pues para complementar esta parte de la fe, yo diría aquí más bien hay que tener constancia, o sea, y pues trabajar, ¿no? Porque pues yo podré creer mucho y podré ser creyente, pues sí, pero sí, ay, sí, es que tengo mucha gente que me dijo hablar y si yo no trabajo,
pues no podrás tener la fe más grande del mundo, ¿verdad? Yo sé que yo te ayudaré. Exacto, o sea, es tener esta constancia y no desistir, ¿no? O sea, estar en el tratamiento. Ahorita quiero que me cuenten qué equipo tienen ustedes, o sea, equipo médico, psicólogo, quién conforma todo su equipo multidisciplinario para el tratamiento de sus hijos. Pues Isra va con neuropediatra y estamos apoyados aquí con ustedes, con el Instituto Bola, pues que tiene su terapia grupal, que eso me gusta a mí también mucho el programa ISDIM, porque a mí me gustó mucho porque siento que es exactamente diseñado para cada niño, o sea, cada objetivo que necesita alcanzar Isra, o sea, está tal cual y me gusta mucho porque también es como marcha forzada, o sea, que tiene que cumplirlo porque tiene que cumplirlo. Y es como tú dices, la constancia, porque también si no, pues ahí queda. También tenemos terapia del lenguaje y a nosotros nos ayuda también mucho natación. O sea, mucho. Y ya como que también fue un antes y un después con la dieta sensorial. La dieta sensorial es así, de verdad que una maravilla, la verdad. Nos ha cambiado mucho, tanto, o sea, en todos los aspectos, tanto en el sueño, porque Isra también tenía un trastorno del sueño y con la dieta sensorial siento que me lo ha regulado muchísimo. Y es eso lo que Isra es lo que está. Muy bien. Ustedes. Nosotros, bueno, nuestro equipo está conformado por neurólogo. Acudimos también con un psiquiatra. La verdad es que ya se contrapuso ahí un poquito, pues su tratamiento con lo que funciona para nosotros como familia. Entonces nos quedamos por un neurólogo. Tenemos terapeuta de lenguaje, individual y grupal. También en el verano, pues natación. La verdad que la natación ha sido todavía un tema ahí un poquito difícil porque yo tengo que estar con él y siempre los niños con las mamás, pues siento que se chiplean y los mamonejan. Entonces, pues no desistí también este verano, pero no te puedo decir que nos benefició, ¿no? O sea, hablando de lo que es el espectro, a ustedes les benefició muchísimo. Y no digo que a nosotros no, pero no sentí yo así como ese avance o ese santo. La verdad es que, pues, lo estoy haciendo porque le encanta el agua, entonces, al menos que sepa nadar. Y empezamos a ir a caballos, porque caballos, le gusta mucho el caballo. Igual desde los 2 años que yo me enteré lo empecé a llevar y te puedo decir que más de 3 veces pensé, no voy a volver, porque era un llorar, era un gritar y yo decía, qué necesidad de venir aquí a que él se mortifique, a yo estar estresada, a que yo quiero llorar junto con él, pero pues hay que tener mucha fuerza de voluntad. La verdad no hay otra fórmula, mucha constancia y mucha disciplina. Y si uno como papá no les enseña eso, pues obviamente que ellos por sí mismos no lo van a lograr. Y ahorita 2 años después, Emilio ya empieza en lapsos muy cortos a montar solo. Entonces ha sido todo un reto y todo un logro porque pues es tanto la autonomía, ¿no? De subirse al caballo, que es un animal tan imponente, tan grande y al menos en mi experiencia, o sea, subirme yo sola es como intimidador, no me imagino para un niño. Te digo, y el hecho de que ya lo logra, poco a poco trabaja en el control de las riendas, entonces pues también es eso algo muy importante, ¿no? El seguir direcciones y el saber dar direcciones, o sea, no. Son cosas que cuando eres papá de un niño neurotípico es como muy, ay, sí, ya agarra las riendas y qué bien lo haces, sí, pero tú que estás consciente de todo el trabajo que implica el llegar a ese mundo y el que a lo mejor el niño neurotípico también tuvo que pasar y lo está logrando, es como, ok, todo está valiendo la pena. Entonces, bueno, pues caballo y una bioquímica en alimentos. También nos asesora con todo el tema de la suplementación y la dieta y ese es nuestro equipo. Muy bien. Justo apenas para allá iba, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia de esta maternidad, pues, de un hijo neurotípico y uno, pues, con una neurodivergencia, ¿no? Esos resultados que se dan
qué tanto vale, no sé, y qué tanta importancia le damos a este tipo de detalles, ¿no? Sí, es, por ejemplo, algo muy cotidiano para las demás personas, por ejemplo, el corte de pelo, tan tan sencillo La que el corte de uña. Pero, por ejemplo, Irra, el corte de pelo nunca, jamás lo había aceptado. No, era un llorar, frustrarse. Y ahora que les comimos trabajar, de que tuvimos la salida, ya, súper bien. O sea, se lo cortó con la maquinita, no se asustó, no lloró. Él tranquilo, pero como tú dices, todo es constancia, irlo trabajando y adelantarle también todo. No es como que llevarlo un día al corte de pelo y ya, y te lo vas a cortar, no. Y es algo que para las demás personas puede ser algo, pues, ay, es un corte, me corté, es que lleva, ajá. Y pues para uno, o sea, por ejemplo, para mí, en estos días que logramos que se te haya cortado su cabello, y pues fue un logro, yo vine a llorar. O sea, fue algo que es algo que no sé cómo explicar, pero dices tú, ay, valió la pena. O sea, valió la pena todo el esfuerzo. Tantas veces que fuimos a otras estéticas, tanto, mira, hija, la maquinita es, y ya lograrlo es algo, no sé, grandioso. Claro. Sí, aquí para complementar un poquito aquí, estuvimos trabajando con la estrategia de sensibilización sistemática, ¿no? O sea, por semana fuimos anticipando, primeramente explicamos lo que fue la rutina de un corte de cabello aquí en terapia, la siguiente semana, mira, esto es lo que tú usas, experimenta, tócalo, la siguiente semana te montamos aquí en el instituto una disque estética, ¿no? Entonces te ponen la capa y la siguiente pues vamos a la estética, ¿no? El punto de aquí es el trabajo en equipo para que se pueda lograr, ¿no? Porque, pues, si no hubiera sido las recomendaciones, probablemente en el momento que hubiéramos ido a la estética no hubiera estado listo, ¿no? Porque obviamente previo antes hubiéramos hecho ciertas cosas o, bueno, se hubieran omitido distintos pasos, ¿no? Entonces, pues, cuando mandaste la foto yo también quería llorar. Y yo dije, sí, se logró, vale la pena. Todavía justo ese día somos nada más a que conociera. O sea, que conociera, pero él ya, como ya estábamos tanto trabajo detrás, ajá. Él se sentó y me dijo la señora, ¿quieres que le corte? Pues si se deja, adelante. Sí, y él, como nada, se lo portaron y pues fue un logro maravilloso. Sí. ¿Tú sabes algo que nos quieras compartir? Justamente antier tratamos de cortarle el cabello ahí en casa. Pues no nos logramos. Y hemos trabajado justo eso, la desensibilización tanto en terapia como fuera de terapia, videos, música, tengo una máquina que hace menos ruido. No. O sea, sigue siendo un tema que él todavía le cuesta mucho trabajo y ya consideramos que ya no es tanto por el tema sensorial, sino como que registró en su memoria en algún momento del pasado que con una situación traumática y es como no la quiero volver a repetir porque si le muestras por separado los accesorios, los artefactos, él los conoce y te dice máquina, tijera, agua, cepillo, todo, capa. Ah, ok. Y si queremos trabajar como que uno a uno, agárralo, lo prende, se pone la máquina en la cara, te cuento hasta 10. Pero a la hora de la hora, o sea, todavía no lo logramos. Sí, pues bueno. Te puedo decir que hace 2 meses todavía era algo que me mortificaba mucho porque, ay, cabello, y ahorita llegas a un punto en el que tienes que aprender a fluir, a soltar el control y a decir, bueno, no está pasando ahorita, pero va a pasar en algún momento y no pasa nada. Lo peor del mundo es, le voy a hacer una colita y listo. O sea, también siento que como mamás tenemos este apuro de que las cosas pasen rápido y vivimos en el constante compararnos con otras maternidades, ¿no? Dentro y fuera del espectro. Y aparte el hecho de tener tanto acceso a tanta información y tantas redes y el caso de fulanito y ellos hicieron esto y ellos hicieron lo otro y les funcionó y tienes que ser como muy inteligente emocionalmente para decir me voy a cerrar y me voy a enfocar en lo que es mi hijo, en lo que sí puede hacer y en lo que estamos logrando ahorita y lo que no lo logre pues le trabajo más, ajá, lo trabajamos y cuando llegue su momento lo logrará, te digo, y si no pues se acaba de hablar, todo compuesto. Muy bien. Y aquí, bueno, hemos hablado de las dificultades, ¿verdad?, que presentan sus niños, pero no todo es eso. O sea, claro que ambos tienen cualidades y
tienen pues estas herramientas buenas, ¿no? Y que dices tú, wow, o sea, pues yo teníamos en un área, pero en esto es extremadamente bueno, ¿no? ¿Me pudieran compartir qué cualidades y pues qué características de este tipo observan y pues detectan en sus hijos? Pues Isla es muy inteligente. O sea, es algo que aprendió una vez, lo sigue implementando siempre. Él es muy curioso también, tiene mucha curiosidad. Es muy creativo, tiene toda mi casa pintada, tengo un Picasso. Y yo creo que también es muy perseverante y, o sea, un objetivo que tiene que lograr que no, él sí tiene eso que es, le damos y le damos hasta que lo logramos. Son las cualidades que yo pienso que tiene ella. Muy bien. Qué cool. Emilio desde muy chiquito desarrolló como un pensamiento matemático. Es su fortaleza y en las evaluaciones siempre nos lo hacen ver, ¿no? Pensamiento temático, todo lo que tiene que ver con números, con contar, él solito, autodidacta. Tiene muy buen sentido de la ubicación. Sara, ¿me pudieras compartir qué nivel de apoyo tiene Emilio en cada una de sus áreas? En el lenguaje, la verdad es que ella no requiere apoyo porque logra comunicar perfectamente bien sus necesidades. En cuestión de conductas o patrones repetitivos, sí necesitamos apoyarlo un poquito porque, por ejemplo, los cambios de rutina lo sacan mucho como pues de su zona, ¿no? Entonces sí tenemos que anticipar y nos manejamos con historias sociales. Le ha funcionado súper bien la historia social. Por ejemplo, de repente van a tener alguna excursión escolar y lo que hacemos es que unos días antes lo empezamos a anticipar. Dentro de nuestro equipo multidisciplinario me faltó mencionar una persona muy importante que es nuestra maestra Sonia. Okay. Entonces la verdad es que ella también ha hecho un gran trabajo con Emilio y pues nos apoya mucho en toda esta parte de la escuela, ¿no? Que, bueno, pues sí, el tema escolar. Entonces te digo, por ejemplo, si van a tener alguna excursión y ese día van a ir a la escuela, pero se van a salir de la escuela, lo que hacemos es que le hacemos una historia social en donde a través de dibujos le recreamos qué es lo que va a pasar durante el día y se lo estamos platicando antes de que llegue el día. Emilio, el miércoles vas a venir a la escuela, pero va a haber un camión que nos va a llevar a tal parte, vamos a comer nuestro lonche, a jugar, nos subimos al camión otra vez y volvemos a la escuela. Y así, todos los días, para que en el momento en el que llega el día en el evento, pues él esté preparado y tranquilo de que, ok, sigue este paso, ok, sigue esto, y no esté como con la incertidumbre o a la expectativa de que porque me están subiendo un camión y porque vine a la escuela pero me están sacando y me estoy yendo con gente que no conozco y le ha funcionado muy bien. La verdad es que nos sorprendió bastante porque pues como que los primeros 2 años del autismo era en un maternal en donde estaba como cuidado y le enseñaron la estructura y lo básico y así. Y ahora en la escuela pues ya es otro entorno totalmente distinto, ¿no? Y una dinámica como pues, más retadora para ellos. Y nos ha funcionado muy bien la historia social o la agenda. Eso en cuanto a cuestiones repetitivas o, bueno, patrones repetitivos. Jenny, ¿nos pudieras compartir qué herramientas, estrategias consideras tú pues que le han funcionado a Irra y pues que quisieras compartirla, ¿no? Con los demás que nos escuchan? Pues a nosotros nos han funcionado mucho las agendas. Por ejemplo, cuando Irra empezó a venir al instituto no tuvimos problema, pero a la hora de terapia de lenguaje sí. Entonces yo le usé agendas chiquitas donde, mira, Irra, vas a terminar tu clase, saliendo vas a ir con la maestra Marisol, van a tomar terapia de lenguaje y, o sea, todo explicado súper bien y lo entendió, pero perfecto. Y yo por toda mi casa tengo pictogramas. O sea, yo tengo llena mi casa de pictogramas. En su cuarto tengo todo donde, como es la hora de cambiarse, en el baño, y para que estábamos con el control de esfínteres. Tengo todo repleto de pictogramas. En mi cocina tengo también como para el día a día. De hoy es lunes, está soleado, no sé. Vas a ir al instituto por la mañana, por la tarde vamos a comer, por la noche vamos a hacer esto. Y todo eso yo siento que esas herramientas, Isra como todo lo visual, como que lo aprende más, lo entiende mejor. Ok, claro, es que estamos en la anticipación, ¿no? Entonces, no voy a lo nuevo, no
estoy preparado, vaya, para lo que voy a hacer, ¿no? Y ya por último me gustaría que me dieran un mensaje para aquellas mamás pues que igual ahorita están atravesando o están viendo estas características en sus hijos o que están iniciando con este proceso de diagnóstico. ¿Qué mensaje le pudieran dar a cada una? Pues yo creo primero que nada que si ya está el diagnóstico, si ya lo tienen, es aceptar. O sea, porque si no lo aceptas, pues es como te imitas y todo. O sea, es aceptarlo y de ahí partir, buscar la ayuda necesaria, la que, no sé, ir con especialistas que tú sientas y ya ellos que van a empezar a orientar. Eh, Sobre todo, yo también diría que dejemos de un lado, yo sé que es muy frustrante, pero que poco a poco, o sea, tiempo a tiempo, creo que sí es un camino muy largo y muy difícil, es muy desgastante también, o sea, físicamente como emocional, es muy, muy desgastante. Pero yo quiero decirles que, pues, mucha fuerza de voluntad y constancia, eso más que nada, y pues pues que veas algo a muy largo plazo, pero vale la pena, o sea, va a llegar el momento en el que, y esto no lo hacía, y lo va a estar logrando y es como reconfortante, como, ay, valió la pena todo lo que tuvimos que pasar, y pues sobre todo que es abrazo. Que me están sueltas. Aquí estamos. Tú, Seth. Yo les diría que se permitan sentir todo lo que sea que sientan. Dolor, enojo, frustración, tristeza, desilusión. Es normal y es parte de este camino, ¿no? Y no nada más del camino del autismo, del camino de vivir. Tienes que aceptar la situación, abrazar el sentimiento y fluir, dejarlo ir. En la medida en la que tú logres optar tus expectativas y el control, vas a empezar a darte cuenta y a valorar esos pequeños logros y esos pequeños triunfos. Y que a veces estamos esperando los triunfos más grandes, ¿no? Que hable, que no sé, que socialice, que se corte el cabello, que no sé, cosas como que parecían como mucho trabajo. Pero yo te apuesto que todas con nuestros niños en el día a día hay una sola cosa que hicieron que no sean del día anterior y que nos puede llegar a sorprender. Entonces, que son logros que los debes de abrazar y los debes de festejar y los debes de celebrar. Y no quiero pecar de positiva excesiva porque la verdad es que no, o sea, hay días en que uno no se siente tan optimista como siempre, pero no pasa nada. No pasa nada, hay que echarle ganas y si hoy no tienes ganas de levantarte y quieres llorar y quieres sentirte vulnerable y quieres sentirte miserable, está bien, pero mañana va a ser otro día y hay que seguir intentando y seguir esforzándote y no rendirte. Y sobre todo, pienso que debemos de buscar nuestro bienestar emocional como mujeres. Más allá de como mamá, como mujer, el hecho de que no te pierdas a ti misma en este camino de maternidad y más de maternidad neurodivergente es muy difícil. Pero creo que en mi caso es lo que más me ha servido. O sea, cuando me convertí en mamá fue como un proceso de despersonificación muy fuerte, como decir, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, no hago otra cosa más que cuidar a esta criatura y ya no soy yo. Y luego todavía no superaba eso y luego, ¡pum!, sorpresa, el niño es autista. Se me vino el mundo encima y ahora qué voy a hacer porque pues yo era muy autosuficiente y yo salía, yo viajaba, yo trabajaba, yo hacía nada, ¿no? Y de repente es, ok, esta es esta nueva misión. Y fue difícil y me llama mucho la atención porque yo tengo muy marcado unas palabras que dije, es que yo no quiero que mi mundo gire alrededor del autismo, o sea, yo quiero seguir haciendo mi vida hasta que la vida me frenó y me dijo, es que esta es tu vida ahorita y más te vale que, como dicen los americanos, ¿no? Embrace the moment, o sea, acéptalo. Y justo fue así, o sea, cuando dije, ok, es un momento en el que la vida me está diciendo, párate
y enfréntalo, y todas las herramientas que tuviste durante años para otras cosas ahora las vas a aplicar aquí con esta situación y con esta persona y este ser humano, porque aunque sea tu hijo, no deja de ser un ser humano que, más allá de lo que tú esperabas y querías para él, viene a cumplir su propio propósito y sus propias expectativas y tiene su propio plan de vida. Tú nada más estás aquí para ayudarlo a encaminarlo, que salga adelante. Entonces, hasta que no hice consciente toda esa parte, y sobre todo el hecho de que no es mi culpa. No es mi culpa, así tenía que pasar. Fueron las situaciones, las condiciones, que si genético, que si la vacuna, que si esto se dio como se tenía que dar. Y no soy la mujer más preparada, pero soy de las más insistentes, de las más persistentes y de las más tercas. Entonces, no me voy a quedar tranquila ni de brazos cruzados hasta que mi hijo sea una persona autosuficiente. Más allá de lo que pudieran decirte muchas veces, incluso las terapeutas con Tours, que a veces, por ejemplo, se enfocan mucho es que en el área social es que tienen que socializar, y a mí me importa que mi hijo sea un niño feliz. Claro. Si no juega con niños, si no quiere platicar, si no quiere tener amigos, no importa, él está feliz en este mundo y se sabe comunicar y sabe reglas sociales y se va a saber comportar en un contexto en donde hay más personas y va a ser una persona respetuosa, y eso es como que lo que me ha costado y he trabajado durante mucho tiempo, tanto individual como en terapia. También eso es otra cosa que les recomiendo mucho, terapia. La verdad es que mientras de que tú estés bien para tu hijo va a estar bien. Entonces a veces, si tú no resuelves primero tus conflictos y lo que te aqueja a ti como mamá y como persona y como mujer, pues es muy difícil que tu hijo se vaya a sentir pleno para ser él quien es. O sea, ¿cómo vas a enseñarle tú a tu hijo a ser quien él es si tú no te sientes bien con quién eres tú? Entonces eso es lo que yo les digo. Muchas gracias por esta plática, por este aprendizaje. Créanme que cada que iban dando una respuesta, nada más porque traigo el saco y no se ve, pero de verdad se me erizaba la piel, porque pues no es la misma, ¿no? O sea, ser terapeuta a mamá, yo en mi caso pues tengo un niño con TDAH, ¿no? Y a veces yo sí digo, no me siento preparada para ser su mamá. O sea, me falta mucho y soy terapeuta. O sea, pero no es la misma, como diría. Ahorita estudiar. No es la misma tenerlo aquí 45 minutos a estar 24/7 con todos los retos, con que no duermes con el estrés del trabajo, ¿no? Entonces, gracias, porque creo que aquí que la que más aprendo soy yo. Son inspiración. Y la verdad es que yo las admiro mucho a ustedes dos y pues a todas las mamás, ¿no? Que están allá afuera luchando y pues están al pie del cañón día a día, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí por la invitación. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio donde cada historia cuenta y cada voz importa. Recuerda que la diversidad nos enriquece y juntos construimos un mundo inclusivo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.